En esta edición platicaremos con un hombre muy preparado, académica y profesionalmente, del que podemos aprender y recordar que cuando haces algo que te apasiona y lo haces con seriedad, te puede llevar a ocupar posiciones importantes. Se trata de Salvador Mendoza Morales. Salvador es licenciado en Contaduría y estudió la maestría en Alta Dirección y la maestría en Finanzas, además de múltiples cursos especiales en áreas como marketing digital, gerencia de negocios, liderazgo y gerencia efectiva, entre muchos otros. Esta preparación le ha permitido desarrollar una amplia carrera profesional que ha abarcado responsabilidades como la dirección de finanzas durante 25 años de empresas de manufactura como Simón, Legrand Chile, Legrand Venezuela y Legrand México, además de ser auditor externo en importantes firmas. Salvador Mendoza Morales ha sido durante 12 años vicepresidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Grupo Estado de México, y ahora presidente del periodo 2025-2026. La actividad profesional a nivel internacional de Salvador le permitió tener una comprensión y dominio claro de temas como negocios, economía, finanzas, procesos industriales, tecnología y vanguardia. Tiene conocimientos acerca de sistemas energéticos, petróleo, inversiones, cadena de suministros, sectores productivos, finanzas, relaciones internacionales y administración de recursos humanos. Lo mismo puede hablarnos de importaciones y exportaciones, como de formación de equipos de trabajo y comunicación efectiva al interior de los mismos, además de muchos temas interesantes que abordaremos a lo largo de esta emisión. Quédate con nosotros. Estamos en Sobremesa con Lulú Medina y hoy tenemos el gusto de tener a Salvador Mendoza, que es el presidente del IMEF Estado de México 25-26. Bienvenido, Salvador, qué gusto de tenerte aquí. Gracias, Lulu. Gracias por la invitación y un gusto estar contigo. Fíjate que cuando estábamos fuera de cuadro y comentamos acerca de que se vienen condiciones bien complicadas para este año 26, tanto en lo macroeconómico, en lo geopolítico y en lo microeconómico. ¿Cómo lo ves? Bueno, en el IMEF, en el área de especialistas de estudios económicos, hemos visto que durante 7 años había ciertos fondos que hoy ya no se tienen. Entonces, la reforma fiscal que era necesaria para 2026 no se hizo. Lo que se está haciendo es más fiscalización. El crecimiento que estamos previendo es de 1.3. En ese 1.3 incluye 0.2 por el efecto del Mundial. Somos un país que le encanta el fútbol, independientemente de cuál sea el resultado con la selección nacional. Todo el mundo agarramos la fiesta para el tema del fútbol, para ver los partidos, compartir con la familia, compartir con los amigos. Entonces el efecto económico se va a ver, el crecimiento del 1.3 se va a ver mayor en el primer semestre. Tiene mucho que ver la negociación que se haga, la rigurosidad y el cumplimiento del TEMEC para llevar a las mesas de negociación, para que salga correcto. Sí, esto va a generar seguramente volatilidad, porque conocemos a nuestro socio mayoritario en Estados Unidos, todas las herramientas que tiene para presionar a los países, aunque sean países amigos o países aliados estratégicamente y económicamente. Entonces, la volatilidad sí la estamos viendo en el primer semestre. Creemos que se puede firmar y se puede llegar a un acuerdo para los 3 países. Somos el cono norte, los 3 países, y representamos una de la economía más grande que interactúa a nivel mundial. Entonces, la inflación va a ser el gobierno la está proyectando en 3%, nosotros la vemos cerca de 3.30, pero obviamente con lo que está pasando, con lo que amanecimos el 3 de enero, seguramente son eventos geopolíticos que tienen alto impacto dentro de la macroeconomía, tanto nacional como internacional. Claro. Y obviamente el tema de los energéticos, cómo se trate ese tema, va a generar mucha inflación. Si se logra en el caso de Venezuela que lleguen las compañías e inviertan y extraigan más petróleo, seguramente por ese lado los energéticos no van a sufrir una variación tan importante.
Sí, por el otro lado, nosotros, la pequeña parte que exportamos a Estados Unidos, quizá se supla por el petróleo que extraigan de Venezuela. Fíjate que justo yo lo veía cuando pues pasa lo que tenía que pasar con Maduro. O sea, las voces normales decían, no, es que hay que estar pendiente por el tema del narcotráfico, y yo dije, lo menos importante es el narcotráfico. Finalmente es un tema de recursos, es un tema económico, es un tema de intereses, y por supuesto que para Estados Unidos el tema de Venezuela, y más siendo prácticamente el que tiene pues el 20% que tiene de petróleo, realmente hay una gran oportunidad para poder soportar el tema, ¿no? Para Estados Unidos, por supuesto. De hecho, aquí también, y yo creo que vale la pena traerlo a la mesa, en su momento Canadá es alguien que provee también a Estados Unidos de petróleo, y ante una situación así, pues es una condición bastante complicada, ¿no? Tanto para Canadá como para México, dos países que le surtimos a Norteamérica, y que obviamente el impacto puede llegar a ser muy importante, porque si bien es cierto que por un lado se puede regular el tema del precio, también es cierto que el abasto puede ser un tema bastante serio, de dónde se abastezca, eso también nos va a impactar a nosotros, ¿no? O sea, de por sí Pemex trae una situación sumamente complicada, compleja, con temas muy fuertes, y dice uno, la verdad, con una administración que no la hemos sabido hacer, no hemos sabido administrar una estatal con la envergadura que tiene Pemex, la hemos tomado como algo muy a la ligera, y esto va a afectar sin lugar a dudas, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. El tema de Pemex, sin duda, está extrayendo recursos que no se están haciendo en programas de inversión. Claro. Y cuando no hay inversión del Estado, obviamente, aquí le llamamos inversión a carreteras, centros de comunicación, infraestructura, energía, plantas para generar mayor energía, para poder absorber mayor productividad o mayor producción o nueva inversión. Hay empresas que han mencionado que les gustaría localizarse dentro de México, pero finalmente se quedan en Asia porque tienen un temor de que el país no les produzca la energía que necesitan, y obviamente son inversiones de miles de millones de dólares. No van a tomar un riesgo cuando no hay una claridad sobre el tema de la generación de energía. La reforma iba bien, le han hecho cambios, y bueno, ahora está en una total confusión. ¿Invierto o no invierto en paneles solares? Que no es suficiente para una planta que demanda muchísima energía. Las máquinas, los tornos, todo este tipo de maquinaria demanda muchísima energía, ¿no? Se están viniendo empresas que son tecnológicas, pero también estas demandan muchísima agua y muchísima electricidad. Entonces, en los planes, si vemos el Plan México, pero está a largo plazo. Todas esas inversiones van a tomar años para que si seguimos correctamente el plan, van a tomar un par de décadas para que se puedan visualizar y tenga los efectos dentro de la economía mexicana. Yo, como representante de la industria, algo que puedo decirte es que lo que necesitamos seguir impulsando es seguir manufacturando. Creo que nos dio una lección muy interesante a inicio del año con Trump, cuando empieza, o a finales de diciembre, cuando empieza con el reconvertir prácticamente lo que tenía como una economía terciaria de servicios y de atención al público y demás, cuando se da la oportunidad de decir él, pues lo que necesitamos hacer es seguir trayendo trayendo empresas a Norteamérica para seguir manufacturando, ¿no? Que es complejo, porque si bien es cierto que obviamente no se hace una empresa en un día, y menos en un año, tampoco en un año, ¿no? Entonces, pues obviamente sí tienes que prever muchas cosas, ¿no?
Y algo que también está que no estaba en la ecuación y que hoy está en la ecuación es el tema de inteligencia artificial, que están creando robots tipo humanoides para cierto tipo de procesos, ¿no? Entonces, antes era un tema y decíamos, no, es que somos muy talentosos los mexicanos, sí, somos muy talentosos, eso no nos cabe la menor duda, pero también es cierto que cuando tú empiezas a prever y a platicar y te das cuenta de lo que está pasando, simplemente nos decían que dentro de los proyectos que trae Tesla es la fabricación precisa de lo que vienen siendo robots, ¿no? Y alguien podría decir en su momento es que los robots que están trayendo pues van a ser solamente aquellos que puedan almacenar o funciones muy básicas, ¿no? Sin embargo, no es así, creo que ha ido avanzando de una manera muy interesante, ¿no? Entonces, nos estamos enfrentando a un tema de economía muy, muy complejo, a un mundo con muchísimas complicaciones, a temas geopolíticos también muy complicados, y pues solamente nos resta decir que pues tendremos que buscar la manera de que México empiece a enfrentar condiciones totalmente diferentes en el sentido estricto, en donde la sociedad civil, a través de las cámaras y de las asociaciones, empecemos a tomar una posición relevante para impulsar realmente que las políticas públicas coadyuven a seguir impulsando a la economía, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Hay quien dice, los sociólogos dicen que estamos en un cambio de era. El tema de la inteligencia artificial vino a acelerar cambios, vino a acelerar sustitución de tecnología por trabajo manual. Y eso yo creo que en los últimos 2 años hay un boom impresionante. Cualquier negocio hoy tiene accesibilidad a la inteligencia artificial y ha eliminado puestos de trabajo. Este cambio de era es por eso este tema que existe, que vemos que existe entre Estados Unidos y Asia, específicamente con China, es un tema de quién domina la tecnología y quién domina comercialmente el mundo. El siglo XX fue el siglo de Estados Unidos, hablando de poder de manufactura, pero el siglo XXI, en estos primeros 25 años, está siendo el siglo de China por ahora, ¿no? Todas las medidas que vemos que está haciendo Estados Unidos son para un poco mitigar en lo posible, pero la realidad es que China está en América Latina desde hace más de 40 años. Y se debe también a que ellos no hicieron la tarea. Lo quieren hacer hoy en poco tiempo y dejaron que China se metiera en todo, está metido en todos los países. La experiencia que yo tuve en los países de Sudamérica es que tiene años. Brasil, por ejemplo, hoy dominan, yo creo que controlan el 60% de la generación de energía eléctrica de las empresas chinas. Entonces están metidas en el Bajío mexicano, están metidas lo que antes eran empresas norteamericanas que exportaban todo el tema de hortalizas a Estados Unidos, hoy son empresas chinas. Pero no entraron ayer, entraron hace 30 años. Lo sé, realmente sí estamos en una situación muy complicada. Vamos a ir a un corte y regresamos para seguir hablando. No le cambie porque después de que hablemos de los chinos, vamos a ir a comernos un arrocito. Gracias. Muchas gracias. Seguimos en Sobremesa con Lulú Medina, con Salvador Mendoza, y la verdad es que fue muy interesante en el segmento anterior la plática por los temas que traemos. Dices, efectivamente, yo creo que, fíjate, yo creo que no solamente el tema de hortalizas está en manos de chinos, sino también de extranjeros, y te voy a poner un ejemplo. Yo creo que hace 40 años, más o menos, o sea, 35 por lo menos, 35 años, toda la producción de melón
está en manos de americanos en la parte de Altamirano y toda se exporta para Japón, ¿no? Entonces, así como eso, pues obviamente lo que se han dado a la tarea es precisamente el rentar tierras por parte de los agricultores, ¿no? Por parte de los productores que las rentan precisamente para que sean explotadas de una manera mucho más eficiente, que nosotros no contamos ni con la tecnología ni con el conocimiento, ¿no? Entonces el impacto es impresionante, ¿no? Luego creo que ese es un tema también, ¿no? Sí, mira, yo recuerdo cuando éramos, yo creo que universitarios, cuando entró el TLC, yo recuerdo que la proporción, los datos que salían hace 30 años, la proporción de un agricultor norteamericano versus uno mexicano, era un agricultor norteamericano, 100 máquinas por cada agricultor. Y en México era 100 campesinos o 100 agricultores para una máquina, para un tractor. Esa era la diferencia que había en el tema del campo. Por eso es que el campo, además también los años de sequía que hemos tenido, todo este tema de que no hemos hecho infraestructura para recopilar más agua, el dinero se va, pero no tenemos planes a largo plazo. Y esto ha generado que obviamente el campo siga descapitalizado. El tema de Ucrania con Rusia elevó el costo de los fertilizantes a 60%. Hablaba yo con una persona del campo y me decía que el precio que les dieron en diciembre del 2025 equivalía en pesos, eran los mismos pesos del año 85, para que veamos cómo todo sube y el producto que ellos generan en México. Y eso se debe también a la apertura, pero la apertura yo creo que todos los países protegen ciertas actividades primarias porque hay muchísima gente donde tiene pocos recursos y nosotros no hemos hecho bien esa tarea como país de proteger ciertos sectores, capitalizarlos, darles tecnología para que puedan competir en el mundo, porque no podemos competir con todo el centro de Estados Unidos que producen una barbaridad con una tecnología impresionante. Entonces, si estos temas están dentro de los tratados, creo que en estas revisiones se debe de ir protegiendo, no para encarecer los productos locales, sino para capitalizar y fortalecer a nuestros campesinos y a nuestros agricultores, porque finalmente los alimentos que llegan a nuestra mesa, pues es el esfuerzo de ellos. Sí, el tema del campo creo que es un tema al cual hay que trabajarlo mucho. Creo que hay un cambio importante con respecto a la forma de pensamiento también de los productores. A los productores ya dejaron de llamárseles campesinos y es algo que ellos son productores del campo, y creo que eso también los ha fortalecido mucho porque les ha dado un nivel de autoestima cada vez mayor, ¿no? Creo que uno de los grandes temas, por ejemplo, que seguimos teniendo dentro de la parte primaria, dentro del sector primario, es que necesitamos pasar al sector secundario, a la parte secundaria, que viene siendo prácticamente el poder llevar a cabo, en lugar de vender frutas, vender mermeladas, o sea, empezar a empujar en ese sentido hasta temas tan importantes, el tema de pesca. Estuve hace poco en Mazatlán y justo se le dio un reconocimiento a uno de los más importantes pesqueros de atún, ¿no? Sé que no podemos decir el nombre, pero pues en Mazatlán ellos tienen el 60% a nivel nacional del atún, ¿no? Y obviamente aquí me parece que eso habla acerca de que él no solamente se quedó en la pesca, aprendió a hacer los procesos y enlatar, ¿no? Entonces, y exporta también, o sea, él tiene un nivel de exportación muy alto.
pero ese es algo que se ve de manera aislada y que lo que tendríamos que impulsar es que siga habiendo ese tipo de participación para que efectivamente podamos nosotros trabajar ya con un crecimiento importante, con una visión totalmente más empresarial, más manufacturera, ¿no? Porque a veces la gente piensa que manufactura es nada más el tema metal mecánico, ¿no? Y no es así. Sí, aquí el ejemplo que nos has puesto es el ejemplo de alguien que seguramente se rodeó también de consultoría, de un equipo profesional que tiene técnicamente la capacidad para abrir mercados, hablar con quizá con los norteamericanos, ¿no? Para poner su producto y es lo que le llamamos generar valor. Una de las grandes oportunidades que sigue habiendo en América Latina, y estamos como país ahí incluidos, es que todas las materias primas que producimos solo nos generan de entre el 4 al 8% del valor agregado. ¿Quién les da o quién toma el valor agregado mayor? Quien lo transforma y quien lo hace en un producto y quien lo mercadea en diferentes partes del mundo. Sí. Y esa es la parte que estabas explicando. En este ejemplo que nos acabas de poner, es justamente eso. Como en lugar del 4 y el 8, que es lo más sencillo, irte al mercado, producir, distribuir y obviamente atender a un segmento que tienes que elevar también la estructura y organización del tipo de empresa para que pueda mantenerse en el tiempo. Es generar valor agregado. Fíjate que es cierto, digo, de estos ejemplos tenemos muchos sin ser suficientes, ¿no? O sea, cuando volteas y ves, por ejemplo, hoy ves, que te digo que cuando yo estaba, es una empresa que tiene más de 60 años, de la que te estoy platicando, y realmente, a lo mejor al inicio no se rodeó ni de tanta sabiduría, sino tuvo el valor y la visión de poder hacer lo que yo creo que eso es algo que debemos de resaltar. Tenemos empresarios que tienen una visión particularmente buena y que les permite realmente, igual que en el mundo, ¿no? Tienen la visión y empiezan a hacer realmente una empresa con una visión totalmente diferente. Pero eso es a lo que le tendríamos que estar apostando y por supuesto que todos aquellos que son consultores y asesores también tendrían que invertir. Yo creo que, a ver, yo tengo un tema con los asesores y mi tema con los asesores es que en muchas ocasiones no se arriesgan como se arriesga aquel que pone no solamente su conocimiento, sino pone también su patrimonio, ¿no? Y luego los asesores te dicen, asesora esto, asesora aquello de más allá. Y en muchas ocasiones jamás lo han vivido. Yo he tenido asesores, ¿no? Y yo me recuerdo de un asesor en especial que me decía, le dije, a ver, vamos a empezar a trabajar todo el tema de una de las empresas. Y lo único que hacía, hasta que llegó un momento, le dije, a ver, no me interesa que te metas por recursos humanos. O sea, ten la capacidad escucha, entiende, vive el proyecto, no lo veas solamente desde arriba, involúcrate. O sea, es muy fácil decir, oye, es que deberías, porque no lo has hecho, ¿no? Que a todo dar, ya sé que tú eres asesor, pero no, ya te vi más a torcer, pero no. Pero digo, si se involucran, al final del día, la oportunidad de visión cambia, yo creo, ¿eh? Sí, mira, el tema independientemente del tamaño de cualquier negocio, ¿no? Un negocio de 5, de 20 de personas. O de 400 personas. O de 400 personas. Cuando un empresario tiene una idea de negocio, eso es lo que lo diferencia del resto. Su modelo, que él lo creó, él lo pensó, él lo trabajó, él se esforzó. ¿Cuál es el valor agregado de un consultor, el correcto consultor? Vamos a llamarlo de esa manera. Es que tiene cierto conocimiento en ciertas áreas y lo que hace es, para que el empresario que ve todo, que empezó viendo todo,
tenga una vida más empresarial, poquito más tranquila, en el sentido de que no esté haciendo de todólogo porque se sabe Eso está peor. toda la operación, Sí, claro. sino lo que hace el consultor es ponerle orden a la empresa, ayudarle a decirle, no deberías, no, mira, vamos a hacer un proyecto de esta manera para quitarle drama a tu operación, estés más tranquilo, y cuando estés más tranquilo tienes más tiempo para pensar a más largo plazo, porque finalmente lo que diferencia una empresa es su modelo de negocio y permanecer en el tiempo. Es cierto lo que estás diciendo, realmente a mí me parece, fíjate que eso me parece correcto, cuando tú como consultor, como asesor, finalmente llegas y le dices, sí, en algún momento de la existencia, por supuesto que eres el que abre las cortinas, el que baja las cortinas, el que barre, el que va al banco, el que despacha, el que... ¿no? Es cierto eso. Pero cuando llega un buen consultor, lo que hace es precisamente planear para que efectivamente y hacer estrategia para que efectivamente se disminuya el nivel de presión que tiene el empresario y que le permita seguir creando. Cuando le permite seguir creando al empresario, el nivel de impacto va a ser mayor, por supuesto. Pues seguimos en Sobremesa con Lulú Medina, vamos a un corte y regresamos. Seguimos en Sobremesa con Lulú Medina y la verdad es que lo hemos estado, bueno, yo lo he estado disfrutando porque la verdad es que muy a gusto. Salvador, el tema, ¿cómo entras al IMEF? ¿Cómo es que te haces presidente y cómo después de 12 años, que lo platicábamos fuera de cuadro también, logras presidir al Estado de México, un estado tan grande, un estado con muchas aristas, diría yo, ¿no? Pero también con muchas oportunidades. El número 1 en tamaño poblacional y el número 2 en aportación al PIB nacional, ¿no? 9.4% aporta al PIB nacional. Mira, la historia, tengo 12 años en el IMEF. Platicábamos antes de entrar al aire que a pesar de que es como el gimnasio, el IMEF, ¿no? Hay que ir para poder valorar y sacarle provecho al IMEF. El IMEF, la mentalidad principal que hay de quien quiera entrar es de ir a aportar, no de ir a recibir, de ir a aportar, y ese es el ecosistema que hace que el IMEF sea tan importante técnicamente para los financieros. Primero porque mis últimos 25 años han sido como director de finanzas. He tenido experiencia internacional, estuve casi 9 años en Sudamérica. Siempre me asociaba a las cámaras para poder entender rápidamente el país y entender el mercado y apoyar al comercial y apoyar al director comercial y tomar las estrategias también tecnológicas, porque en estas posiciones la gente de tecnología siempre le reporta al director de finanzas. Entonces estuve 9 años, regresamos con la familia a México por tema más de la familia, que ya los papás, los suegros andaban con ciertos temas de salud, y eso se aprende también compartiendo con varias gente que está siempre en expatriación, de que hay que tomar ciertas decisiones en la vida, en ciertos momentos y en ciertas etapas de la vida. Entonces regresamos a México y volví a retomar muchos. Siempre he tenido contacto con buenos amigos, uno de ellos es Eduardo Consuelo. Un amigo en común. Tenemos un amigo en común que él, íbamos juntos a los eventos técnicos, él ya era socio y dice que solo le invirtió 3 años para convencerme. No era que no estaba convencido, era que mi agenda, tomé un reto de una empresa que había que dedicarle, un poco hablábamos hace rato del drama, ¿no? De gestionar una empresa. Le dedicaba 18 horas diarias para poder estabilizar
todo el tema del flujo de caja, ordenar, etcétera. Y a los 3 años que ya más o menos tenía un poco más de, mi agenda me lo permitía, pues ya acepté. ¿Y cómo entras al IMEF? Entramos a través de 2 socios que nos tienen que referenciar, de que nuestra conducta ética y profesional es correcta, cumple los valores de alguien que va a entrar al IMEF. Y después, afortunadamente, uno de mis colegas me inscribió rápidamente a uno de los 16 comités técnicos especializados que tiene el IMEF. Casi todos gestionan en la Ciudad de México y unos en Monterrey. Entonces me metió al Comité Técnico Nacional de Dirección Estratégica. Es uno de los comités donde solo se habla de estrategia. Se aplica una filosofía de Kaplan y Norton y el Balance Scorecard, y está visto desde el punto de vista de la dirección. Entonces eso me atrapó rápidamente. Yo creo que en los 12 años se sesiona 11 veces al año ese comité, y yo creo que por cuestiones de trabajo yo creo que he dejado de ir 4 veces. O sea, no me pierdo los temas que se manejan. Después, 21-22, en plena pandemia, me toca ser presidente de ese comité, ¿sí? Entonces ya cuando eres presidente de un comité, ya tienes que tener un networking de expositores, hacerte de un equipo que también, como mencionaba al inicio, quiere dar su tiempo para que los demás gocen o disfruten de esos temas técnicos. Y nunca he dejado de participar en los eventos del IMEF Estado de México. Estuve como secretario. Antes de ser presidente estuve como vicepresidente vocal. Ya iba un poco encarrilado, no fallaba. También soy de los que toda la vida el conocimiento me gusta compartirlo. Entonces toda la vida me he llevado a mis equipos. A veces a todos, a veces los voy rotando. Pero es bien, bien importante que los equipos con los que uno trabaja sepan y conozcan otros perfiles de directores, vean el ecosistema de la dirección general, de la dirección de finanzas, de otras industrias, para que ellos no se queden ahora sí que en la caja cerrada, sino que abran su mente y esas opciones y todo eso que están aprendiendo lo aplican dentro de la empresa. Y bueno, así fue como en el segundo semestre del 2024 se hace la votación para presidente. Y me llamaron y me dijeron, oye, estás elegido por todos los socios para que nos representes durante el 2025. Y así fue como hablé con mi esposa, hablé con mis hijos. Son temas que ocupan tiempo y presupuesto personal, y obviamente hablé con la dirección y con la casa matriz en la empresa y todo el mundo me apoyó. Entonces en diciembre del 2025 fui reelegido, porque se permite 2 años, reelegido por el Consejo Consultivo Local, que lo representa nuestro amigo en común, Eduardo Consuelo. Y ahí ellos decidieron que podía seguir un año más, debido al trabajo que se había hecho de todo el equipo en 2025. Pues muchas felicidades, y justo Gracias. Dijiste algo muy interesante. En los lugares en donde son cámaras o asociaciones empresariales, uno va a aportar, Sí. ¿no? Aunque te voy a decir que luego yo escucho, y no sé si te pasa a ti, pero yo escucho, ¿y qué me va a dar? O sea, cuando te dicen, ¿qué me va a dar? Y qué, como diría Kennedy, ¿no? ¿Qué le vas a dar a tu país, no? En lugar de que andes diciendo, ¿qué me va a dar mi país a mí, no? O sea, eso es triste, ¿eh? Sí, tenemos una percepción de que porque algo pagamos, una membresía, vamos a recibir algo tangible. No, hay organismos donde, como profesionales y como ciudadanos, esos son los organismos donde nosotros vamos a regresar una parte de nuestro conocimiento y lo que podamos aportar a la sociedad que nos dio y que nos formó. Cierto. ¿Sí? Cierto.
Fíjate que a mí se me hace sumamente interesante y ahora te voy a hacer una pregunta porque me dejaste. ¿Quiénes son los que pueden pertenecer al IMEF? Los que pueden pertenecer al IMEF son las carreras afines a las finanzas, contadores públicos, administradores, economistas, actuarios, especialistas en banca, especialistas en la parte fiscal, legal, todo quien tenga una relación con el tema financiero y económico pueden pertenecer. Tenemos tres divisiones. El IMEF universitario, que se compone desde que están en las carreras de contaduría o economía, se llama IMEF universitario. Ese va cambiando, la mesa va cambiando cada año y se organizan entre los jovencitos. Estamos hablando de cerca de 2,000 estudiantes que están en el IMEF universitario a nivel nacional. Y luego tenemos que empieza como de 24 a 32 años, que se llama jóvenes ejecutivos. El costo totalmente es diferente, lo que se trata es de ir agregando juventud para ir formando a las nuevas generaciones que van a ser los futuros líderes del IMEF. Y después de 32 años, está ya lo que es un ejecutivo en finanzas, que ya tiene que tener un cargo gerencial para poder ocupar esa función dentro del IMEF o para ser socio del IMEF. Se dice muy fácil, pero pues realmente aportas no solamente la parte económica, porque los desayunos, las comidas, los traslados y todo, pues nos corresponde hacerlo, ¿no? No hay un presupuesto, pero además el conocimiento y la mejor paga que tienes es ese conocimiento de todos los demás. Sí, esa es la riqueza. La riqueza también está en el networking. Sí. Por ejemplo, como grupo, somos Grupo CEN, significa que tenemos voto en las decisiones del IMEF nacional y participamos en 5 eventos en diferentes ciudades que son bimestrales. Entonces va el presidente o puede ir el vicepresidente, en este caso voy yo, y conozco a los presidentes de los 18 grupos a nivel nacional. Esa interacción es riquísima. Sí, claro. Porque además de que sesionamos temas técnicos, vamos conociendo que cada estado y cada ciudad tiene oportunidades y áreas de oportunidad diferentes. Y eso a través de esta gente que son directivos de esa zona, que tienen cargos importantes y que en la sobremesa pues salen temas muy, muy interesantes. ¿Sí? Sin lugar a dudas. Y tenemos una convención nacional, este caso el año pasado fue en Los Cabos, este año va a ser en Guadalajara, siempre es en el mes de noviembre, donde ahí sí puede participar todos los socios que están en todos los grupos a nivel nacional, y ahí se hace un análisis y un estudio durante 3 días, luego se deja en un libro todas las conclusiones de toda esa gente que estamos ahí congregados para dar lo mejor de nosotros en lo que vemos del país, de la economía y de lo que proponemos de manera correcta. Todo eso se le entrega al gobierno federal para que tomen ideas, todo con algún propósito de hacer a México mejor. Fíjate, pues ojalá podamos conseguir ese libro, por lo menos para echarle un ojo, por lo menos 5. Pero mil gracias, mil gracias. Bueno, seguimos en Sobremesa con Lulú Medina. Vamos a un corte y regresamos. Seguimos en Sobremesa con Lulú Medina. Gracias, Salvador, por estar aquí, el presidente del IMEF, que estuvo en el 24-25, 25-26. Muchas felicidades por ello. Gracias. Salvador, y ahora vamos al plano familiar. ¿Por qué elegiste la carrera que tienes? La elegí ¿Qué elegiste primero? Elegí contaduría. ¿Por qué elegí? Porque la gente con mi grupo, mi generación, todos estudiaban agronomía.
o estudiaban médico veterinario. ¿De dónde eres? De Guanajuato. Allá nací, en Guanajuato. Pero en Guanajuato sí todo el mundo se iba a la... Todo el mundo se iba al tema de la agricultura. Ay. O del tema de las granjas y todo eso. Y yo descubrí la contaduría en el tercer año de la preparatoria. La descubrí, la verdad que se me hacía súper difícil, eso de que cargo, abono, que tiene que cuadrar, los principios de Pero contabilidad. pues le pedías a San Era- Agustín. Era un mundo que era nuevo para mí y empecé a entrar. Tiene que ver con que tuve buenos maestros, ¿no? Los maestros son siempre un tema importante para agarrarle sabor y gusto. Y de ahí me gustó, ya cuando logré dominar ese que todo cuadrara, me fui a la Universidad de Guanajuato a estudiar, viviendo allá como estudiante. Luego tuve la fortuna de un año antes de salir de la universidad que se presentaron firmas internacionales en la universidad para captar talento como era KPMG, PwC, Deloitte No, bueno. y EY, y nos hicieron un examen técnico. Entonces tuve la oportunidad de un año antes de salir de la universidad ya tener trabajo en PwC. En ese tiempo era Pricewaterhouse. Pricewaterhouse. Y Estaba en Mariano Escobedo, ¿no? sí, en Reforma, En Polanco. en Polanco, sí. Pero yo entré a la oficina de Querétaro, entré a la oficina de Querétaro. Era la que me quedaba más cerca y es de donde nos fueron a... La verdad que nos hicieron una presentación muy bonita. Hacían una broma entre los socios y los gerentes que decían que pagaban muy bien. Y decían 90% con conocimientos y 10% en dinero. Y luego va uno conociendo y se va uno metiendo en ese ambiente y te atrapa totalmente, es como una familia. Te atrapa porque a pesar de que trabaja uno muchísimas horas y los fines de semana, por ejemplo, estábamos viendo yo como ayudante, ¿no? Porque empecé sacando copias. Un día alguien me preguntó, ¿pero por qué copias? Le dije, bueno, las copias pueden tener un valor. Lo que yo hacía es que sacaba copias y leía lo que tenía las copias, porque me daba mucho tiempo. Entonces empezaba a ver estados financieros, opinión, empresas de diferentes giros. Estaba sacando copias, pero me estaba preparando técnicamente, leyendo y ahí tratando de interpretar a mi edad y a mi poca experiencia lo que decían y a lo que se dedicaban estas empresas. Y duré 4 años ahí porque me convenció una empresa de que fuera a trabajar para ellos en la parte de como controller. ¿Sí? Así fue como escogí esta carrera. Después entré a un grupo francés, estuve 19 años moviéndome en 5 ciudades. ¿Qué grupo en ese francés? Grupo Legrand, Grupo Legrand Viticino. Era cuando empezaba el boom de toda la globalización. Era cuando estamos hablando de los finales de los 90s, inicios de los 2000, y era cuando estos grandes gurús de las grandes marcas decían la globalización es el futuro, las marcas son lo más importante para un negocio que permanezcan, y decían frases como las marcas sobreviven, los hombres mueren y las máquinas se desgastan. Era justo ese momento. Entonces ahí me viene dentro de ese grupo, me tocó hacer unos planes de reestructuración de 2 plantas en México y me dieron a escoger Perú o Venezuela porque tenían planta en toda América Latina, inclusive en Estados Unidos. Ya estaba Chávez en Venezuela cuando yo seleccioné Venezuela, y seleccioné Venezuela porque dije, bueno, es una persona ordenada que está controlando el país, seguramente va a estar muy ordenado el país. Bueno, esa es otra historia. No fue lo que yo pensaba en ese tema.
Pero el país, un país que depende casi 90% del petróleo, llegué en abril del 2005 y me di cuenta que o me reinventaba o iba a fracasar mi misión, ¿sí? En esa asignación. Una economía diferente, muy diferente a la mexicana. Entonces me tardé 6 meses en definir un modelo de negocio. Pues, mira, regresamos siempre al tema del modelo de negocio, Sí. la importancia. Entonces nos pusimos de acuerdo, hablé con el holding en París y quedamos, mira, estaba el petróleo a $120 el barril. Esta subida, esta ola, la vamos a agarrar, pero va a caer. Con todo. No sabemos cuántos años dure, pero va a caer con todo. Y así pasó. Me tocó la ola, llegamos a cuatriplicar el valor de la empresa y al mismo tiempo definir todos los esquemas de protección para que el gobierno no la expropiara. La empresa tenía cierta tecnología en metales y plásticos y lo que hicimos es que sin perder el mercado y atendiendo el mercado, la extrajimos toda la tecnología para quitarle El apetito. el apetito al gobierno, porque las empresas que funcionaban bien y que tenían tecnología, el gobierno las expropiaba. Claro. Me acuerdo que así abrí mi primera cuenta de Twitter, porque mi equipo pensaba que me dicen, oiga, jefe, usted es chavista, ¿por qué? Es que usted lo escucha más que nosotros. No, le digo, sí, pero la razón que yo lo escucho es porque necesito saber cuándo va a venir Entender. cuándo va a venir la devaluación. Algo que entendí a los 8 meses es que en un país tan polarizado tienes que saber definir a quién escuchas y a quién leer. Y hay cosas porque está demasiado polarizado el país. Entonces lo que hacía es que escuchaba directamente a la persona para ahí entre ideas y frases que decía, detectar si iba a devaluar o no iba a devaluar. ¿Y por qué? Porque la empresa tenía muchísimo dinero local atrapado y había que sacarlo como dividendos. ¿Sí? Después de 3 años y medio le dije al grupo, al holding, le dije, oigan, ya estoy mentalmente muy desgastado por el tema del control de cambios y la cantidad de firmas y documentos y expedientes que hay que hacer. Me dicen, espérate porque lo estás haciendo muy bien, está pasando todo muy bien. Pues me quedé 6 años. Y luego me mandaron a Santiago de Chile, me dijeron, bueno, para que descanses un poco, te vamos a mandar para allá, pero tu objetivo en Chile va a ser cómo comprar empresas en la región, en Brasil y en Argentina. Vas a ser el director de finanzas de las 2 empresas que tenemos ahí. Tenía una planta también. Era muy curioso porque estaba a 150 hacia el sur. Bueno, ahí en Chile solo puedes decir norte o sur, no puedes decir de otra manera, es muy delgadito el país. Y era un deleite ir a la planta porque del lado, quedaba hacia el sur de Santiago, del lado toda la cordillera de vista, y llegaba a un lugar que era totalmente vinícola. Y la planta metida en una zona 100% vinícola. No, yo decía, aquí vengo hasta... Me decían, ¿pero por qué viene? Bueno, vengo una vez a la semana, tampoco es mucho, ¿no? Sí. Y así fue como... Ya después cuando retornamos a México, yo dije, me voy a tomar un año sabático, me voy a poner a estudiar más, porque todos esos cambios de ciudad, pues no me daba tiempo, ¿no? Pero además te dio una riqueza impresionante. Sí. Y me inscribí en un MBA y yo creo que tenía 2 meses de haber estado en el MBA cuando me contactan. Oye, estamos buscando una persona para la empresa en la que estoy actualmente, en un grupo catalán, un grupo español, Simon Eléctrica, y voy a cumplir en abril, voy a cumplir 13 años ahí dentro de la organización. Y el perímetro que tenemos pues es México, Colombia y Perú. ¿Sí? Nada más. Nada más. La verdad es que muchas felicidades. Yo te escucho y me siento muy orgullosa. La verdad es que
generalmente los expatriados pues hacen un extraordinario trabajo fuera y habla muy bien de la calidad de las personas que son en México, ¿no? Sí, la verdad que como mexicanos fuimos muy bien aceptados en todos los países, una calidez increíble. O sea, la cultura mexicana está fuera de muchas de nuestras fronteras. La música, la comida, las telenovelas, las películas, siempre en estos países te asocian con algo. Además, ellos tienen la idea que nosotros conocemos como mexicanos. Nos gusta y somos muy orgullosos de nuestra cultura y nuestra historia, lo cual es cierto. ¿Sí? Somos muy orgullosos, Sí. lo desconocemos mucho. Pues Salvador, mil gracias. Fíjate que prácticamente estamos a nada de terminar ya fue una plática muy rica. No sé si te gustaría aportar algo más para cerrar. Prácticamente estamos a nada de cerrar, ¿no? Bueno, pues yo invitaría a los ejecutivos que están en el área financiera y económica del Estado de México a dos cosas. Si se pueden sumar al IMEF, es para sumar en este ecosistema de aportación a nuestro Estado. Y la otra sería que inscriban a sus empresas en el indicador IMEF. Pues mil gracias, gracias por estar con nosotros. La verdad es que me encanta ver gente que le aporta al país. Me encantaría en algún momento que nos hagas favor de invitarme a una de tus reuniones de estrategia de dirección. Por lo menos te prometo que no abro ni la boca. Me encantaría. Pues mil gracias. Muchas gracias. Y pues no deje de ver Sobremesa con Lulú Medina, lo va a disfrutar. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan la posición del Sistema Mexiquense de Medios Públicos.